Cuando vi esa herramienta, no pude contenerme y inmediatamente dejé todo detrás de mí. Hola a todos, desde el canal Historia de Traición. Hoy les voy a compartir una historia de traición que cambió mi vida por completo. Jugué con los sentimientos de mi padrastro hasta que se enamoró de mí, y al final lo usé como parte de mi venganza contra mi madre. Ella merecía cada momento, y ahora te lo revelaré todo. No te lo pierdas, porque esta historia tomará a todos por sorpresa. Mi nombre es Isabel, tengo 24 años y vivo en Brownsville con mi madre, en una casita sencilla que nos dejó mi padre cuando falleció. Mi padre era profesor y nos dejó repentinamente, víctima de una neumonía mortal. Hace poco más de 6 años. Su partida fue un duro golpe para nuestra familia, pero nadie lo sintió más que mi madre. Estaba completamente desestructurada, un poco loca, y no podía afrontar su dolor de forma saludable. La situación se complicó aún más cuando, poco después de su muerte, descubrió que tenía aventuras con otras mujeres. Esto la destruyó de una vez por todas. Desde entonces ha vivido en un constante estado de nerviosismo y ira, maldiciendo la memoria de mi padre casi todos los días. Yo, que siempre fui muy cercana a mi padre, no podía aceptar su actitud. Para mí no tiene sentido revivir este dolor. Se ha ido. Defendí su memoria porque, a pesar de todo, él era mi padre, y eso fue el colmo para mi madre. Si antes ella descargaba toda su ira contra él, ahora yo me convertí en el objetivo. Soy la nueva víctima de su frustración y enojo, y las cosas en casa nunca han sido iguales. Todo empeoró cuando mi madre se puso celosa de mi vida amorosa. Estaba a punto de empezar a salir con un amigo de la universidad. Todo parecía ir bien hasta que un día llegué a casa y los encontré a los dos en la cocina, casi besándose. En ese momento, el shock fue inmenso. Inmediatamente los enfrenté a ambos, a mi madre y a él, pero ambos negaron lo que estaba por suceder, pero sabía lo que había visto. No soy estúpido. Ella lo hizo a propósito. Quería que sintiera lo que es ser traicionado. Pasó el tiempo, pero el dolor persistió. En una de nuestras peleas más intensas, finalmente admitió lo que yo ya sospechaba. Me dijo que le había hecho eso a mi exnovio para darme una lección, para que dejara de defender a los tramposos. Y por supuesto, se refería a mi padre, quien, aunque estaba muerto, seguía siendo el centro de su ira y resentimiento. En ese momento me di cuenta de que todo lo que ella hacía era solo para lastimarme, para que yo sintiera lo mismo que ella pensaba que sentía por mi padre. Fue una de nuestras peores peleas, de esas que dejan cicatrices profundas. Después de esta discusión, nuestra relación se vino abajo para siempre. Empezamos a hablarnos solo lo necesario, como si fuéramos dos extraños viviendo bajo el mismo techo. Después de eso, mi madre cambió por completo. Empezó a salir mucho más, a cuidar más su apariencia, a arreglarse las uñas, a peinarse, a vestirse como si todavía tuviera 30 años. Era como si quisiera desesperadamente borrar el tiempo que había pasado y vivir una vida de libertad ilimitada. Pero lo peor fue la total falta de responsabilidad. Antes de empezar a salir con mi padrastro, que todavía os contaré quién es, traía a casa a varios hombres que conocía en discotecas y fiestas como si fuera lo más normal del mundo, sin preocuparse por mí ni por lo que yo pensara. Ella traía a estos hombres a casa para dormir, noche tras noche, y yo, sola en mi habitación, me preguntaba dónde había ido la madre que conocía. La casa, que alguna vez fue un lugar seguro y familiar, se convirtió en un escenario de caos y peleas constantes. Cada vez más, ella vivía una vida que no se correspondía con sus responsabilidades como madre, y yo me sentía cada vez más distante y perdida en esta nueva realidad. Ahora hablemos de mi padrastro. Él es mucho más joven que mi madre. Él solo tiene 34 años, mientras que ella ya tiene 52. Se conocieron en el trabajo, ya que trabajan en la misma empresa, pero recién descubrí que eran novios cuando mi madre me dijo que vendría a vivir con nosotros. Cuando me dijo eso, fue como una bomba. Me quedé en shock, ya que ni siquiera sabía que ella estaba en una relación y mucho menos con quién. Y ahora, de la nada, ella decide que él va a vivir aquí en casa. Este fue el motivo de otra intensa discusión entre nosotros. Dije de inmediato, si pones a un hombre en esta casa, me iré inmediatamente. No podía entender cómo ella pensó que podía hacer algo así sin decírmelo primero. Ni siquiera sabía el nombre del hombre, pero cuanto más me quejaba, más indiferente parecía ella. Era como si mi opinión no importara, como si quisiera que yo saliera de casa para poder vivir como quisiera. Fue en ese momento que me di cuenta de que tal vez ese era su plan desde el principio, que yo me fuera para que ella pudiera tenerlo todo, sin tener que lidiar conmigo. Pero, en medio de todo el nerviosismo, cambié de opinión. No iba a dejar que me echara de mi propia casa sin luchar. Dejé de discutir y me fui a mi habitación, pero la ira solo creció dentro de mí. Me quedé pensando, ¿cómo es posible que alguien tenga la osadía de hacer esto? ¿Salir de la nada y decirte que un extraño va a vivir en tu casa? ¿Debería aceptarlo con los brazos abiertos? Solo en mi habitación. Podía sentir la ira hirviendo.
Cada lágrima que caía me recordaba todas las peleas, todo el sufrimiento que ella me causó a lo largo de los años. Fue en ese momento que tomé una decisión. Si ella pensara que podía vivir su vida sin importarle nada, yo haría lo mismo. Ojo por ojo, diente por diente. Decidí vengarme de mi madre por todo lo que me hizo pasar. Iba a seducir a su nuevo novio, mi padrastro. Unos días más tarde, el bendito finalmente se mudó. Estaba en mi habitación, usando mi celular y hablando con un amigo, cuando comencé a escuchar voces y risas provenientes de la sala. Quería quedarme en la habitación y solo salir cuando ellos estuvieran durmiendo, evitando cualquier contacto. Pero entonces recordé mi plan, lo que ya había elaborado, seduciendo al nuevo novio de mi madre. Solo hubo un detalle: necesitaba ser feo y extraño, pero rápidamente descarté esa idea. Después de todo, conociendo a mi madre, ella nunca se involucraría con alguien que no fuera al menos atractivo. A propósito, cambié la ropa que llevaba por algo más provocativo. Me puse unos shorts de gimnasia muy ajustados y una blusa blanca con un escote llamativo. Me recogí el pelo casualmente y me puse un lápiz labial rojo vibrante, lista para poner mi plan en práctica. Con todo listo, salí de la habitación y caminé hacia la sala. De un vistazo vi que su novio ya estaba sentado en el sofá. Antes de acercarme a él, pasé por la cocina, donde mi madre estaba preparando algo de comer. Tan pronto como me vio, inmediatamente comenzó a sermonearme, pidiéndome que me comportara y no fuera grosero con mi nuevo padrastro. También dijo que no quería pelear ese día, quejándose de que estaba cansada de que yo fuera una mujer mimada y quejosa. Sacudiendo la cabeza, prometí que no haría nada malo, aunque sabía que mi verdadero plan era diferente. Aproveché para preguntarle su nombre, pero ella solo me dijo que fuera a presentarme, mencionando que se llamaba Jackson. Saqué una fresa del refrigerador y me dirigí hacia la sala. Al pasar junto al sofá, me detuve frente a él y le tendí la mano para presentarme. Rápidamente se levantó y me estrechó la mano con suavidad y calma, diciendo: encantado de conocerte. Mi nombre es Jackson. Sonreí levemente y me presenté. Luego me senté en el sofá junto a él. Inmediatamente comentó: te pareces mucho a tu madre. Es imposible negar que son madre e hija. Por dentro me sentía muy nerviosa porque me comparaba con esa mujer insufrible, pero seguí sonriendo. Pensé que sería un hombre feo, pero estaba completamente equivocada. Jackson era un poco tímido, educado, tenía algunos kilos de más, pero tenía un rostro encantador, usaba gafas y una barba bien cuidada. Me llamó la atención inmediatamente. Para romper el hielo, empezó a hacerme preguntas sobre mi vida, queriendo saber dónde trabajaba y si estaba estudiando. Respondí que estaba en la universidad y la conversación fluyó. Aproveché el momento y lancé una pregunta provocativa a la mesa, preguntando si él y mi madre estaban pensando en casarse, ya que él estaba a punto de mudarse a nuestra casa. Jackson sonrió un poco incómodo y explicó: en realidad, no me mudaré aquí. Mi apartamento está casi listo para ser entregado. Lo compré hace un año y me lo entregarán lo antes posible. Como mi contrato de arrendamiento expiró, no tenía sentido firmar por un año más, así que voy a pasar unas semanas aquí hasta que tenga las llaves. Estaba aún más nervioso en ese momento. ¿Por qué mi madre no me dijo la verdad? ¿Que solo estaría aquí unas semanas? ¿Por qué causar tanto alboroto? Pero dejé eso de lado y decidí poner mi plan en práctica. Tomé una fresa en mi mano y comencé a morderla de una manera un poco más provocativa, tratando de despertar su imaginación. Pronto noté que Jackson me miraba tímidamente, tratando de ocultar su curiosidad por lo que estaba haciendo. Desafortunadamente, mi madre entró en la habitación exactamente en ese momento, llevándoles un plato de fiambres. Tan pronto como llegó, me preguntó qué pensaba de mí y dijo que era un poco grosero, pero fácil de tratar. Jackson, educado como siempre, me defendió diciendo que yo había sido muy receptivo y que incluso habíamos tenido una buena conversación. Al decir esto, noté que mi madre me dio una mirada que parecía saber que estaba tramando algo y comentó que había días que estaba callada. Decidida a no dejar pasar la situación, me levanté del sofá y me dirigí a mi habitación, pero pasé muy cerca de él. Inclinándome ligeramente, noté que me miró y eso me hizo sonreír con satisfacción. Tan pronto como entré en la habitación, comencé a reírme al darme cuenta de lo fácil que era engañar a un hombre. Todo lo que necesitaba era un poco de encanto y una pizca de descaro. Sabía que apenas estaba comenzando a jugar mi juego y que la diversión apenas comenzaba. Antes de continuar con esta historia real de infidelidad, no olvides suscribirte al canal y dejar un me gusta. Los dejé allí conversando, disfrutando de su momento de intimidad. Salí de la habitación un par de veces, solo para observar la situación, fingiendo que no me importaba, mientras esperaba la oportunidad perfecta para actuar nuevamente. Sin embargo, ese día, mi madre no lo dejaba en paz. Así que tuve que contenerme y simplemente mirar desde lejos. Pasaron los días y apenas lo veía.
Como él y mi madre trabajaban en la misma empresa, iban y regresaban juntos a casa. Cada vez que pensaba que tenía una oportunidad, mi madre aparecía como si realmente conociera mi plan. Fue frustrante. Decidí esperar hasta que la situación se calmara, esperando que mi madre olvidara mis intenciones y creyera que todo iba bien como debía. Y, efectivamente, así fue. Con Jackson en casa, mi madre parecía haberse olvidado de mí. Las peleas, que antes eran frecuentes, disminuyeron y ella estaba tan involucrada con su nuevo novio que parecía que yo ya no importaba. Esto me dio la idea de que tal vez, solo tal vez, tenía la oportunidad de poner mi plan en acción. El tiempo estaba de mi lado y estaba decidido a ganarme a Jackson, incluso si eso significaba esperar un poco más. En un día normal, me desperté como de costumbre, con mi pijama ajustado y cómodo, de esos que me encanta llevar a la cama. Me levanté de la cama y fui al baño. Cuando me fui, me sorprendió encontrarme cara a cara con Jackson. Casi me caigo hacia atrás, pero rápidamente me atrapó en sus brazos, evitando que cayera y me lastimara. Le di las gracias y nos reímos de la situación, rompiendo un poco el hielo. Mientras hablábamos, comencé a preguntarme qué estaba haciendo él allí, ya que se suponía que él y mi madre estarían trabajando en ese momento. Pero mientras hablábamos, noté que sus ojos nunca dejaban mi pijama. Era como si estuviera completamente hipnotizado, atrapado en esa visión. Sabiendo que mi plan avanzaba lentamente, decidí ser mucho más audaz. En medio de la conversación, le pregunté, con una sonrisa en el rostro, si le gustaba mi pijama, mientras pasaba mis manos por mi cuerpo. Como si quisiera que realmente notara todo lo que había frente a él, sin falta algún detalle. La tensión en el aire aumentó y pude sentir que había algo diferente en la forma en que me miraba. Este era el momento que había estado esperando y estaba decidido a disfrutar cada segundo. Luego me respondió de manera relajada, halagando mi pijama, diciendo que era hermoso y que me quedaba genial. Me preguntó si entrenaba para mantener esas curvas, comentando que era difícil encontrar un cuerpo así en persona, diciendo que solo veía mujeres así en las redes sociales. Lo noté un poco avergonzado e intenté cambiar de tema, explicando que no había ido a trabajar porque se había tomado el día libre para recoger las llaves de la casa y resolver algunos asuntos, como documentos y licencias. No me importaron los frenillos e inmediatamente volví mi atención a mi cuerpo y decidí, esta vez, ser más atrevida. ¿Entonces ves mujeres hermosas en tu teléfono celular? ¿Y mi madre te ha pillado alguna vez en el acto? Está muy celosa. ¿Sabes? La burla hizo que apareciera una sonrisa en su rostro y pude sentir cómo aumentaba la tensión en el aire. Jackson pareció un poco sorprendido, pero su expresión decía que lo estaba disfrutando. Este intercambio de palabras era exactamente lo que quería, y el estado de ánimo entre nosotros estaba cambiando, creando un ambiente más picante y provocativo que estaba ansioso por explorar. Antes de continuar con esta historia real de infidelidad, no olvides suscribirte al canal. Mi padrastro respondió entonces que no podía ver nada alrededor de mi madre, porque ella estaba un poco celosa y un poco loca, como él decía. Entonces, en broma, le pedí que lo mantuviera en secreto y le dije que era genial en este tipo de cosas, para animar aún más la conversación. Me giré provocativamente y le pregunté si mi cuerpo realmente se parecía al de las mujeres que veía en su teléfono celular. Me miró de arriba abajo y pude sentir la tensión en el aire. Cuando dijo que yo era incluso más hermosa que ellos, mucho más hermosa, me hizo sonreír sinceramente. Le pregunté si realmente pensaba eso, y para burlarme un poco, bromeé diciendo que yo también pensaba que era guapo e incluso atractivo. Sin dudarlo, agregué, si no fueras mi padrastro, te besaría fácilmente. Su expresión cambió y pude ver una mezcla de sorpresa e interés en sus ojos. Abrió mucho los ojos y preguntó, ¿en serio? ¿Te quedarías conmigo si fuera soltero? Respondí rápidamente, sin dudarlo. Sí, no hay problema en absoluto. Definitivamente eres mi tipo de persona. Aproveché para decir que no tenía novio y que hacía mucho tiempo que no estaba con nadie, pues siempre estaba en la universidad estudiando. Agregué que no tenía mucho tiempo para conocer gente. Concluí diciendo que, a pesar de estar sola, cada vez era más difícil afrontar esto. Lo miré con una sonrisa y dije, sabes, me dan ganas de hacer ciertas cosas. El tono burlón en mi voz era claro y me di cuenta de que estaba intrigado. La atmósfera estaba cargada de tensión y sabía que estaba jugando con sus sentimientos de una manera que podría llevarnos a un nuevo nivel. Fue más audaz de lo que esperaba y me ayudó más de lo que imaginaba. De hecho, esa conversación fue el punto de partida de todo. Después de lo que escuchó, Jackson me preguntó si podía ayudarme de alguna manera, diciendo que estaba ahí para apoyarme en lo que necesitara. Lo miré directamente a los ojos y con una sonrisa provocativa le dije que podía ayudarme a hacer mis necesidades, que estaba tensa y necesitaba un masaje. Él le devolvió la sonrisa y estuvo de acuerdo, pero insistió en decir que tendría que ser antes de que llegara mi madre.
para no causar problemas. Le dije que se calmara, que lo haríamos ahí mismo, sin demora. Lo tomé del brazo y entramos a la sala. Cuando llegamos, me tumbé en el sofá y le pedí que empezara a masajearme los pies. Jackson comenzó a masajearme los pies, mirándome de otra manera, como si ya supiera lo que estaba tratando de hacer. Estaba claro que este hombre, que antes había sido tímido y reservado, ahora se estaba relajando, mostrando una confianza que no esperaba. Sabía que estábamos a punto de cruzar una línea sin retorno. Después de unos minutos, le pedí que continuara con el masaje, ya que me dolían las piernas. Su toque fue relajante, pero la tensión entre nosotros creció a cada segundo. No pude soportarlo más y dije sin rodeos, bésame ahora. Esas palabras eran exactamente lo que Jackson estaba esperando. Pude ver la confirmación en sus ojos y su expresión cambió, revelando un deseo contenido. Me miró durante unos segundos, valorando el momento, antes de acercarse y darme un suave beso. Pero no solo quería un beso. Quería algo más, así que lo agarré por la nuca y lo acerqué más, besándolo de verdad exactamente como quería. Sus labios se amoldaron a los míos con una intensidad que hizo que mi corazón se acelerara. Ese momento fue todo lo que había planeado y más. El beso se hizo más profundo y pude sentir que la química entre nosotros se intensificaba, como si todo a nuestro alrededor hubiera desaparecido. Éramos solo él, yo y el deseo que finalmente se hacía realidad. Decidí que no solo íbamos a besarnos. Con una sonrisa cálida y provocativa, le dije que estaba dispuesta a hacer lo que él quisiera y que realmente lo deseaba. Tan pronto como terminé de hablar, comenzamos a besarnos salvajemente nuevamente, perdidos en la intensidad de ese momento en el sofá de la sala. Cada toque, cada suspiro era como si la pasión que habíamos reprimido finalmente hubiera encontrado la libertad. Después de que finalmente nos alejamos, todavía jadeando, se preocupó un poco, diciendo que no deberíamos haber hecho eso, que no había pensado en las consecuencias. Intenté calmarlo rápidamente, respondiéndole que ya no había vuelta atrás. Lo miré a los ojos y le dije que realmente lo disfruté y que quería volver a hacerlo todas las noches. Ahora no puedes escapar de mí, bromeé, pero con tono serio. Traté de asegurarle que yo estaba tan involucrada como él y que ese sería nuestro pequeño secreto. Ese momento fue más que solo pasión. Fue un nuevo comienzo, lleno de posibilidades y, por supuesto, un misterio que solo nosotros dos compartiríamos. Pareció calmarse y sonrió a medias, diciendo que tendríamos que mantener un perfil bajo cuando mi madre estuviera cerca. Aprovechando que estábamos juntos en esa situación, decidí preguntarle qué quería realmente de mi madre, considerando que era mucho más joven que ella y pronto se mudaría a un nuevo departamento. De hecho, debería buscar una mujer más joven, ¿no? Luego me miró a los ojos y me preguntó si quería ser suyo. Esa afirmación me tomó por sorpresa y al mismo tiempo me hizo reflexionar sobre lo superficiales que pueden ser los hombres. Mi padrastro, que hasta ayer estaba enamorado de mi madre, ahora parecía querer cambiar a su mujer por su hija. Esto no solo me dejó perplejo, sino que también me dio una sensación de poder. Era obvio que ya estaba enamorado de mí y que sería fácil manipularlo. La ira y el dolor que sentí se convirtieron en una forma de venganza. Me di cuenta de que podía utilizar esta situación a mi favor de formas que nunca imaginé. Le dije que podíamos hablar de ello, pero que tendría que dejar a mi madre. No me quedaría con él, sabiendo que todavía la estaba besando. Jackson luego me pidió un descanso y me mencionó que ni siquiera regresaría a la empresa donde trabajaban. Me dijo que le habían ofrecido un trabajo en otra empresa, donde ganaría más dinero. Y dijo que, si aceptaba quedarme con él, me recompensaría. Aprovechando la situación, lo besé en los labios y le dije que lo pensaría, pero le advertí que siempre debía visitarme por las noches cuando mi madre dormía. Después de eso, me fui a mi habitación, llena de anticipación y feliz con mi plan. Fue una oportunidad para compensar todo el dolor que mi madre me hizo pasar todos estos años. Durante los días que se quedó en casa hasta que todo estuvo listo en su departamento. Estábamos juntos todas las noches. Todo se hizo en secreto, lejos de los oídos de mi madre, y la adrenalina de vivir esa situación solo aumentó la intensidad de lo que estábamos haciendo. Sabía que esto cambiaría todo, y la sensación de control sobre la situación me emocionó aún más. Finalmente, después de semanas de espera, se mudó al apartamento. Unos días antes de mudarse, Jackson me mencionó que las cosas no iban bien entre él y mi madre. Mencionó que ella siempre estaba peleando con él y, a veces, incluso jurando. Podía escuchar todo desde mi habitación. Entonces, compartió su plan. Jackson quería mudarse al nuevo departamento y romper con mi mamá de una vez por todas. Estaba decidido y eso me intrigó. Jackson incluso me dijo que cuando quería estar allí con él, todo lo que tenía que hacer era enviarle un mensaje de texto. Incluso me pidió que considerara vivir en su nuevo departamento. La idea de vivir esta nueva realidad junto a él me emocionaba.
Lo que empezó como una venganza se estaba convirtiendo en algo que realmente deseaba. Y la posibilidad de finalmente tener un lugar propio me parecía irresistible. Dije que lo pensaría, pero dejé claro que visitaría a Jackson casi todos los días. Después de que él se mudó, mi madre empeoró. Empezó a beber más y a ponerse aún más nerviosa. Pero para ser honesto, no me importaba. Por fin me había vengado. Y la idea de mudarme al apartamento de Jackson, que hasta entonces había sido de mi padrastro, me emocionaba. Visité su nuevo apartamento innumerables veces y en cada encuentro me pidió que considerara mudarme con él. A pesar de toda esta emoción, todavía estoy indeciso. No soporto quedarme en casa con mi madre, que parece cada vez más perdida y estresada. La situación es complicada y no sé exactamente qué hacer. Si tienes alguna sugerencia o consejo para mí, déjalo en los comentarios. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.